¿Sabe cuál es la razón número uno de los accidentes de tránsito en el mundo? ¿Sabe que la razón de los accidentes de tránsito número uno en el mundo también es la razón número uno que causa divorcios, separaciones y problemas de familia en muchas partes? ¿Y sabe que esa misma razón también es la causa de la pérdida de la economía, del trabajo y aún de la quiebra de muchas personas? Vamos a hablar de un tema en particular y un tema que tiene que ver mucho con la festividad o con el mes que empezamos hoy. Así que vamos a pedirle a Dios su dirección y entonces vamos a ver el tema. Padre, gracias por este día, gracias por el tiempo que tenemos, por tu palabra. Te pedimos que sea ella la que nos guíe y podamos aprender de ti. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Uno de los temas importantes que quizá causa tanto problema entre muchas personas es el tema del trago, el licor o la borrachera. Parece ser que es un tema que, aunque muchas veces no se toca en algunos círculos cristianos, es un tema que afecta a muchas personas. Las personas de nuestro entorno y de nuestra sociedad están muy familiarizadas con el tema del alcohol. Y quizá nos hemos llegado a hacer la pregunta: ¿yo puedo tomar? ¿Me es lícito tomar trago? Bueno, algunos cristianos muy sinceros pues enseñan que realmente es permitido para cualquier creyente el uso de bebidas alcohólicas, al mismo tiempo que también otros cristianos, también muy sinceros, enseñan que para el cristiano está prohibido el uso de bebidas alcohólicas. Pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Que sea la Biblia la que nos enseñe en cuanto a esto. Tenemos que entender que el uso o el tomar una bebida alcohólica no está prohibido para el cristiano. Y quizá usted se esté asombrando de eso, pero tenemos que ver lo que nos dice la palabra cuando nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Lo primero que tenemos que entender es que básicamente el Señor nos da licitud para usar muchas cosas, pero también nos ha dado sabiduría y discernimiento para entender lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Así que podríamos entender y pensar que tenemos la libertad de tomarnos una bebida alcohólica, pero que tenemos que discernir si esto nos conviene o no nos conviene. Al mismo tiempo nos dice también la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Estos dos principios son importantes para tenerlos en cuenta justamente en el tema de las bebidas alcohólicas, porque lo primero que tenemos que entender es que aunque quizá tengamos esa libertad de hacerlo, tenemos que ver que si nos conviene o no nos conviene. Y tenemos que ver si nos conviene o quizá esto más bien nos lleve a un problema peor. En segundo lugar, tenemos que ver que si tenemos la libertad de hacerlo, sea de algo que no nos encadene o nos esclavice. Y lastimosamente, el tema del alcoholismo es algo que ha esclavizado a muchas personas. Muchas personas que han salido del alcoholismo, que han salido de la embriaguez y han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, han recuperado sus vidas. Muchos de nosotros, creyentes sinceros, seguramente en un pasado tuvimos problemas con el alcohol, tuvimos problemas con el trago y quizá por causa de eso tuvimos muchos problemas familiares, laborales, físicos y cualquier cantidad de cosas. Así que lo primero que deberíamos pensar es: ¿nos convendría hacerlo de nuevo? ¿Nos convendría tomarnos un trago, una cerveza o algo así? ¿Será que eso nos puede llegar a esclavizar una vez más? Bueno, son cosas para tener en cuenta. Muchas personas enseñan, y la Biblia misma nos muestra, que el Señor Jesucristo compartió en fiestas y lo llamaron hombre bebedor de vino y comedor de carne. Sí, así llamaron al Señor Jesucristo. Ese es un comilón y bebedor. El Señor compartía con muchas personas y en el contexto judío es muy normal de aquella época que se bebiera vino porque era quizá mucho más fácil que beber agua. De hecho, vemos que el primer milagro que el Señor Jesucristo realizó en el Evangelio de Juan fue justamente el convertir el agua en vino. Lastimosamente, muchos usan esto como una excusa para decir que así como el Señor convirtió el agua en vino, entonces que es totalmente lícito el embriagarnos. Y allí, justamente en esa palabra, es donde cambia todo o hay una gran diferencia. Una cosa muy diferente es tomar un trago, es tomar un vino, es tomar quizá
un sorbo de una bebida alcohólica, eso es muy diferente a la embriaguez. ¿Sabe que Dios sí ha prohibido la embriaguez? Y la palabra de Dios, de hecho, nos habla de que está prohibida la embriaguez. ¿Y eso dónde lo encontramos? Lo encontramos en Efesios, carta de los Efesios, capítulo 5, y en el versículo 18. ¿Sabe qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución es una palabra desorden, hay alboroto. Eso hay cuando nos embriagamos con vino. Y allí hay un no enfático. Y está diciendo entonces, no os embriaguéis con vino porque hay un gran desorden, hay algo que está mal en eso. Por el contrario, el mismo versículo nos anima a que lo que debemos es ser llenos del Espíritu Santo. Él está haciendo un contraste en lo que es ser controlados por el Espíritu Santo a lo que sería ser controlados por el vino. Las personas que se embriagan pierden el control de sí mismas y estas personas empiezan a ser controladas por el alcohol. Una persona que se ha embriagado ya no tiene control de su propio cuerpo, de sus pensamientos ni de sus palabras. Está siendo controlada por el alcohol y esto la llevará a cometer muchos, pero muchos errores. Esto nos lo deja ver Proverbios capítulo 23 y en el versículo 29 en adelante leemos ciertos versículos que dicen: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién serán las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y nos da la respuesta, versículo 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Y nos da determinante. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entrará suavemente, mas al fin, como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despierte, aún lo volveré a buscar. Esto que nos narra el capítulo 23 de Proverbios, justamente es la realidad del que se queda en el trago, de lo que es una embriaguez o de lo que es emborracharse. Y nos dice que para quién vienen los problemas, las situaciones, lo amoratado de los ojos, tantas dificultades, para el que se queda mucho en el vino, o sea, para el que se embriaga con él. La Biblia, aunque no nos prohíbe el uso de bebidas alcohólicas, aunque no nos dice que no podemos tomarlas, aunque nos da la libertad de decidir si lo hacemos, sí nos dice, lo cual sí es una prohibición, que no debemos embriagarnos. No nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Y aquí en Proverbios justamente nos está diciendo todas las consecuencias y cosas malas que vienen. Una persona cuando está tomada, cuando está borracha, ya dijimos, pierde el control de sí misma. Como dice acá, pierde hasta el equilibrio, se siente como si estuviera en el mástil de un barco. Esta persona tiene problemas, tiene caídas, tiene golpes y siente que nada le duele. Esta persona comete muchos más errores. Pero sabe que la misma Biblia compara la embriaguez o la muestra en una lista completa de pecados. ¿Sí? De hecho, nos dice que emborracharse o los borrachos, que como tal, están en una lista de pecados. Esto lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, donde dice la Biblia: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es importante notar que un borracho está en la misma lista con otros pecados fuertes. Está con ladrones, con adúlteros, con blasfemos, con idólatras. Para el Señor, entonces, tenemos que entender que la borrachera sí es un pecado. Aquel que es un borracho continuo, aquel que se embriaga constantemente, aquel que ha escogido el estilo de vida del vivir en el trago y vivir en medio de esta situación, pues también está pecando delante de Dios. Porque Dios le ha dado una vida para administrar. Dios ha puesto una vida en las manos de cada uno de nosotros. Nosotros somos administradores de la vida que Dios ha depositado en nosotros. Pero cuando dedicamos nuestra vida a vivir en el trago, en la borrachera, en el alcohol y en todo esto, pues estamos siendo terribles administradores. Estamos desperdiciando esa vida y tendremos que darle cuentas a Dios un día. Por eso el Señor entonces nos dice enfáticamente
que no nos embriaguemos. Por eso nos dice enfáticamente que los borrachos están en una lista de pecadores. Por eso nos muestra las consecuencias y cómo es el proceder de un borracho allí en los Proverbios. Pero también, entonces tenemos que entender la libertad que tenemos y tenemos entonces que volver a la pregunta. ¿Tomarme un vino es pecado? ¿Qué tal si estoy en una fiesta, en un matrimonio, estoy en el cumpleaños número 15 de alguien, en los 15 años de una chica y quizás hacen un brindis con champaña o con un vino? ¿Será pecado esto? Obviamente no es pecado. El mismo Señor Jesucristo tomó vino reunido con sus discípulos. De hecho, él celebró la Pascua con vino, como era la tradición judía. Algunos quieren argumentar que lo que el Señor tomaba no era vino, sino que era un jugo de uva no fermentado. Pero realmente cuando se mira el contexto cultural, histórico y aún bíblico, no encontramos esto por ningún lado, porque lo que el pueblo judío tomaba era vino. Y eso no estaba mal, no pecó el Señor Jesús al tomarse un vino, mucho menos pecaron sus discípulos al celebrar la cena o la Pascua con el vino. Como tampoco pecó Pablo cuando le dijo a Timoteo que tomara vino por sus molestias de estómago. Pablo no estaba aconsejando a Timoteo que pecara, no, le estaba diciendo que tomara vino porque el vino tiene una sustancia que puede ayudar a aliviar algunos problemas estomacales. Y más culturalmente cuando lo vemos en aquella época donde quizá el agua potable era muy escasa. En sí, no es pecado, ni era pecado, ni la Biblia nos dice que hay la prohibición de tomarnos un vino, un trago o un sorbo de alguna bebida alcohólica. No, eso no es pecado, tenemos la libertad de hacerlo. Como dijimos al principio, todo me es lícito, pero tenemos que entender si nos conviene o no nos conviene. Porque lo que sí es un gran pecado es entonces la embriaguez. Para eso, el Señor Jesucristo nos ha dado el dominio propio. Y yo tengo que tomar la decisión y decir si tomo o no tomo. Lastimosamente, en nuestra cultura local y en nuestra cultura social, el vino y el trago no está asociado con un tema cultural moderado, sino que las personas lastimosamente que toman un trago o una cerveza, no toman un trago como si fueran bebedores ocasionales, sino que toman para sentarse en una mesa a embriagarse y a emborracharse. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe tomar una sabia decisión y decir, ¿me conviene o no me conviene? Hay cosas que nos convienen y hay cosas en las cuales tenemos libertad de hacer, pero que muchas veces tenemos que renunciar a estas libertades, como la Biblia nos enseña, por amor a otros hermanos. ¿Qué pasaría si un hermano nuevo en la fe ve a un hermano maduro tomándose una bebida alcohólica? Seguramente esto le va a causar grandes problemas en su mente a ese hermano nuevo. ¿Qué pasa si un incrédulo ve a un creyente tomando esto? Seguramente se va a llevar una mala impresión. ¿O qué pasa si un hermano que ha salido del alcoholismo y está luchando contra eso y está empezando, ve a un hermano maduro tomándose un trago? Esto puede traer problemas. Por eso, justamente en un contexto de determinar en cuanto a bebidas y comidas, la Biblia nos dice que por amor a los hermanos debemos renunciar a ciertas libertades. Estamos en una época hoy que empezamos un nuevo mes, el mes de diciembre, y es un mes donde esto va a abundar. Muchas personas lastimosamente piensan que es el mes perfecto para tomar, para consumir bebidas alcohólicas, que todo debe llevar una celebración acompañada de trago, de licor, y lastimosamente muchos van a querer ofrecer esto incluso a nosotros, y nosotros tenemos que tomar decisiones sabias y correctas y bíblicas. Hemos entendido que realmente no necesitamos de un trago, ni necesitamos de la embriaguez para poder disfrutar la vida. Muchos equivocadamente creen que esta es la mejor manera de disfrutar la vida, pero no se dan cuenta que lo que están es desperdiciando sus vidas. Ahora, con toda la sabiduría, con todo el discernimiento que Dios nos da, debemos tomar sabias decisiones y entender, primero, que la Biblia no nos prohíbe el tomar una bebida alcohólica. Conocemos hermanos en Alemania, creyentes, que por cultura y para ellos es normal, toman cerveza. Conocemos hermanos en nuestros países vecinos, como es Chile e incluso Argentina, donde para ellos culturalmente es muy normal acompañar sus comidas con un buen vino, aún en Europa. Ahora, nosotros tenemos que entender que culturalmente para nosotros no es así. Culturalmente aquí la gente se sienta es a embriagarse. Y yo tengo que tener sabiduría y evitar entonces eso. Porque todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y quizá no me convenga hacer eso. Y todas las cosas me son lícitas, pero no todas
no me dejaré dominar de ninguna. Así que si eso en algún momento nos ha dominado, en algún momento hemos sido esclavos o hemos tenido problemas con el alcohol, pues debería ser como muy absurdo que volvamos a hacerlo. Y entender que por ningún motivo podemos embriagarnos. Y hay personas que se embriagan con un solo trago. Así que si usted se embriaga con un solo sorbo, pues evite hacerlo totalmente, porque Dios sí dice en su palabra que no nos embriaguemos de ningún modo. Que Dios nos ayude en esta época y en todas las épocas, porque esto es un problema que afecta todos los meses del año, pero quizá este mes va a abundar más. Que podamos más bien dar testimonio a otras personas, compartir de la palabra de Dios y darle ánimo a aquellos que han perdido su vida, su familia, su hogar, su salud detrás de una botella. Que Dios nos ayude a poder ayudar a otros para que salgan de ese grave problema que es el alcoholismo. Oremos entonces de esta manera. Padre, gracias porque tú nos enseñas por medio de tu palabra. Gracias porque tú nos capacitas con tu Espíritu Santo para no ser dominados por nada. Gracias porque tú nos das libertad, pero también nos das sabiduría para decidir. Gracias, Señor, porque tú nos has quitado tantos vicios y cosas de nuestra vida. Oramos por aquellos que están en el alcoholismo, por aquellos que son esclavos del vino, del trago, del licor. Oramos por aquellos que sufren y estas familias que sufren por causa de esto. Te pedimos, Señor, por ellos. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén.